un gusto estar participando de esta gira de charlas con el Secretario Uruguayo de la Lana y el INIA. Así que bueno, y gracias a ustedes por venir. Bueno, nosotros vamos a hablar algo complementario de lo que dijo Juan Pablo, que siempre le elogio la charla a Juan Pablo y esas fotos de la relación Lanar-Vacuno me encantan. Y nosotros vamos a hablar de dos temas fundamentales. Uno, que es la heterogeneidad de la vegetación, y otro, un poco la problemática de control de todas las plantas arbustivas que están apareciendo, que no es novedad para nadie. Heterogeneidad de la vegetación. Esto se refiere a que el campo natural no es un solo campo natural, a pesar de que el profesor Rosengur decía que el campo natural es el océano de las especies. Hay diferentes arreglos de los campos naturales o diferentes campos naturales. La heterogeneidad, la palabra heterogeneidad, es lo contrario o lo opuesto a homogeneidad. O sea, no es todo igual, se dice campo natural, pero hay muchos tipos de campo natural. Esa heterogeneidad se puede apreciar que hay cosas diferentes, y en realidad, ¿qué quiere decir que hay cosas diferentes? Hay arreglos de plantas que obedecen a determinadas circunstancias que se dan en un lugar y no se dan en otro. Y hay una escala que se llama la heterogeneidad, escala taxonómica, que quiere decir, yo puedo mirar un metro cuadrado y encuentro entre 20 a 40 especies diferentes. Eso es un criterio de heterogeneidad taxonómica. Después le sigue la heterogeneidad a escala de paisaje, que es cuando uno se para, mira a lo lejos y ve que hay cosas diferentes. Ves que hay colores diferentes, hay un verde oscuro que obedece a la humedad, hay un amarillo porque se pasó la cola de zorro, y hay algo medio gris porque es un chircal. Y esta escala de paisaje es a la cual trabaja el productor. Y para identificar la heterogeneidad vegetal, que es un concepto bien importante, no se precisa ser botánico, es solamente mirar y ver que hay cosas diferentes. Y después hay una escala de heterogeneidad que es escala regional, y en el país se ve esa heterogeneidad regional, que hay una zona de basalto, una zona de cristalino, y después puede haber una heterogeneidad a escala de planetaria, que son los grandes biomas que hay en el planeta. Ahora, el productor trabaja a esta escala. ¿Y por qué en el manejo del campo natural identificar la heterogeneidad es un concepto importante? Y bueno, porque son arreglos de plantas que se dan en lugares diferentes, producen diferente, tienen estacionalidad diferente, por lo tanto tienen capacidad de carga diferente y cosas diferentes. Si son grandes, manejadas igual, siempre hay una que se perjudica. Yo cuando salí de facultad me enseñaron que había que subdividir o hacer los potreros por tipo de suelo. Hoy se sabe que en el mismo tipo de suelo puede haber diferentes comunidades vegetales. Entonces, la primera pregunta que nos hacemos es, ¿todos los potreros son iguales? Y no, los potreros no son iguales, son distintos. Es más, dentro de un mismo potrero hay diferentes arreglos de plantas, es decir, hay diferentes comunidades vegetales. Acá tenemos un potrero donde hay una zona de bajo que se corresponde con un tipo de comunidad vegetal, hay una comunidad que es de suelos muy superficiales, y hay otras comunidades. Esas comunidades, ¿por qué se deben? Y se deben a varios factores. Uno es el factor de la topografía. Esto es una recta que marca de acá hasta acá en el potrero y marca el perfil de elevación. Entonces, hay una zona baja, hay una zona de ladera y una zona alta. Entonces, las comunidades vegetales, se deben a la topografía. Ahora, el factor más importante es el suelo. El suelo determina qué es lo que hay arriba. La topografía es otro, el gradiente de humedad es otro, y la orientación es otro. O sea, no es lo mismo una orientación que da al norte de una ladera que da al sur. Al norte predominan las especies de verano y al sur las especies de invierno. Entonces, y por supuesto que el manejo también influye en esa heterogeneidad. Esa heterogeneidad la podemos casi como borrar o incentivar de acuerdo a lo que estemos haciendo. Entonces, primera cosa, ¿y por qué viene esto? El concepto de heterogeneidad vegetal es porque hay comunidades vegetales que, como bien dijo Juan Pablo, el lanar no come lo mismo que el vacuno.
Y hay comunidades vegetales que solamente pueden ser comidas por el lanar. El lanar tiene dos cosas. Un horizonte pastoreo, que quiere decir a la altura que come casi a ras, y tiene otra cosa que come cosas que el vacuno come, cosas complementarias. Si bien las dietas se solapan en algún momento, comen cosas diferentes. Los lanares le gustan los pastos cortos y puede comer hierbas enanas que el vacuno no las puede comer. Entonces, en muchos de los lugares, en las diferentes ecorregiones del Uruguay, en suelos superficiales, cuando hay presencia de suelos superficiales, no poner lanares, independientemente del precio de la lana y la carne, es perder de ganar, porque hay comunidades que solamente pueden ser aprovechadas por el ovino. La manera más inteligente que ha tenido el productor uruguayo de aprovechar esa heterogeneidad vegetal existente es el pastoreo mixto. Pastoreo mixto, que es algo muy común en el Uruguay y no tan común en el mundo, es una manera inteligente, sin hacer alambrado, de aprovechar la heterogeneidad. ¿Por qué? Porque pongo lanares y vacunos, los vacunos tienden a comer un tipo de planta y los lanares tienden a comer otro tipo de planta. Entonces, las comunidades vegetales que están presentes en nuestros campos, hay algunas que prácticamente solo pueden ser comidas por los lanares. Entonces, la heterogeneidad vegetal es una abstracción de la realidad. En realidad nosotros discretizamos, ¿qué quiere decir? Decimos, acá hay una comunidad, acá hay otra. Y en realidad a veces es una cosa media continua que va cambiando de a poco. Y eso se hace haciendo censo florístico, que quiere decir, hacemos cuadrado de 5×5 y identificamos todas las especies. Y por un tema de estadística vemos qué especies aparecen acá que no aparecen allá. Y esas son lo que llaman especies indicadoras. No quieren decir que sean las especies más abundantes. Toda la heterogeneidad del Uruguay ha sido identificada. Hay 5 grandes comunidades en el Uruguay, ¿tá? Y hay 14 subcomunidades. Esas 14 subcomunidades son las importantes a la hora de manejar los campos. Entonces, lo que yo le dije, las comunidades son combinaciones de especies que coinciden en su ocurrencia en ambientes semejantes. Entonces, acá tenemos una foto del este del país, Sierra del Este, en donde ahí se aprecian claramente que hay diferentes comunidades. Y eso se aprecia a escala de paisaje solamente con verlo. No hay que saber la botánica, ¿tá? Y ahí tenemos, esto es la parte topográfica y cómo son los suelos y las especies indicadoras. Esto está todo en latín, es complicado, pero hay algunas comunidades como esta, donde la pedregosidad y la rocosidad es alta, en donde los lanares juegan un rol muy importante. Entonces, donde en esas comunidades no poner lanares es de perder de ganar. Esto es una foto del basalto. Esto, si ustedes lo miran, es un suelo 1-10B. Es 30 de conear. El promedio del Uruguay es 100. ¿tá? Entonces, algo que parece aparentemente homogéneo, hay varias comunidades. Esto es una comunidad de espartillo, ¿tá? Que es una especie que es muy común acá en el sur, que es la tipa charruana o nacela charruana, que son suelos negros con determinado contenido de humedad y muy fértiles. Esto es una comunidad que se adapta muy bien a que sea comida por el vacuno. Después hay una comunidad donde la especie indicadora es el mío, donde aparece mucho la estipa cetígera en el caso del basalto. Y acá ya se empieza a endurecer la cosa. Esta comunidad, la especie indicadora es Chloris grandiflora, que es una especie que es prima hermana de la gramilla, y después están los layados de piedra, que estos layados de piedra inclusive no tienen ni pasto, sino que tienen una vegetación muy primitiva, incluso son helechos y algas. Entonces, en estas dos comunidades, el lanar tiene que cumplir un rol importante. Y en el caso del basalto, pero ocurre en la sierra también, pero el basalto está bastante bien cuantificado, el 60 al 70% de los suelos son superficiales. No son todos iguales a esto, pero son superficiales. Entonces, el lanar en esos tipos de suelo, igual que los cristalinos superficiales o en las sierras, deberían cumplir un rol importante. ¿Por qué? Y porque hay plantas que si no las comen ellas, no las comen nadie. Estas son las comunidades del basalto, ¿tá? En donde estas 3 comunidades son de suelos duros y estos son de suelos profundos.
¿tá? Y estas comunidades son bastante abundantes en el basalto. Fíjense que acá la especie indicadora es el mío, estas son todas, esta es una hierba enana, y estos son helechos y plantas de muy bajo valor para los vacunos, pero no para los lanares. Por supuesto que esto, cada comunidad tiene sus especies indicadoras y esto está todo cuantificado. Esto, por ejemplo, lo saqué una foto el otro día, esto es un alga, es una cascarita negra que cuando llueve queda así, se llama nostoc, y esa alga, por ejemplo, que es fijadora de nitrógeno, es comida por el lanar. Entonces, el lanar come cosas que va en forma bastante complementaria al vacuno. ¿Qué implicancia tiene esto en el manejo? Hay producción diferente, hay estacionalidad diferente, hay reacción frente a fenómenos adversos como la inundación y la sequía o el fuego o el sobrepastoreo diferente, por eso tienen que tener manejos diferentes. Y hay lugares donde entra la oveja o entra mucho más la oveja y hay lugares donde no entra la oveja, pero es importante que entre la oveja. Ahora, cuando uno maneja la heterogeneidad, el problema es el agua. Para dividir por comunidades vegetales tenemos que tener agua y el agua es parte de la infraestructura. Entonces, para manejar esa heterogeneidad es importante solucionar el tema de la infraestructura y toda la infraestructura degrada. El agua degrada y eso se llama efectos biosféricos, ¿tá? Cuando uno hace agua, degrada. Cuando uno hace un monte, degrada. Cuando uno pone un salero, degrada. Y cuando uno hace una portera, degrada. Ahora, si todo lo juntamos y lo ponemos cerquita, es un gran foco de degradación. Y otro tema de los lanares que degrada son los dormideros. Entonces, en la planificación del pastoreo, eso tiene que estar correctamente distribuido. Desde la distancia del agua de los montes, de donde no podemos hacer un monte de eucalipto al lado de una portera y poner un salero, o poner el salero al lado del agua como atractivo. Entonces, el manejo de la heterogeneidad y sobre todo el manejo de la infraestructura es importante. Cuando vino Hernandaria, el Uruguay era un potrero solo. Hoy hay más de 170.000 tajamares y más de 200.000 potreros en el Uruguay. Y cada potrero tiene una o dos puertas, ¿tá? Y no hay ninguna puerta en el Uruguay que sea usada que no tenga gramilla. Entonces, el tema de la infraestructura es algo para pensarlo muy cuidadosamente, ¿tá? Hay que sentarse un día de lluvia y planificarlo 10 años para adelante porque es un tema que influye en la degradación de los campos naturales. Entonces, ¿cómo se maneja el tema de la relación lanar-vacuno? Y bueno, cuanto más pedregosos son los campos, debería haber más lanares y cuanto son más profundos, debería haber más vacuno. Y hay plantas que son comidas más por el lanar y otras plantas comidas más por el vacuno. Ahora, ese es un tema, el de la heterogeneidad. Hay lugar para los lanares, ¿tá? Y eso se complementa con esto. El Uruguay y el mundo se está arbustizando. ¿Qué quiere decir? Que están apareciendo todas las plantas que conocemos. Está apareciendo, el país quedó amarillo, se está llenando de carqueja, se está llenando de diferentes tipos de chirca, ¿tá? Ahora, no es el Uruguay, es el mundo. En el mundo está pasando todo lo mismo. ¿Y cuáles son las causas de la arbustización? Hay tres causas principales. Uno, el aumento de la concentración de anhídrido carbónico, ¿tá? Hoy el mundo está con una cantidad de anhídrido carbónico inusualmente alta. ¿Y eso qué determina? El aumento del anhídrido carbónico determina tres cosas. Uno, que aumenten los pastos de invierno, ¿tá? Otro, que aumenten las leguminosas. Y otro, que aumenten las especies arbustivas y subarbustivas. Todas esas se llaman especies C3, que quiere decir que en su fotosíntesis tienen un producto intermediario de 3 carbonos. ¿Cómo funciona eso en forma muy simple? Cuando hacen la fotosíntesis hay una enzima que se encarga de captar el anhídrido carbónico, ¿tá? Y vamos a hacerlo bien simple. Cada tanto se equivoca y capta oxígeno. Cuando capta oxígeno tiene que hacer otro proceso que se llama fotorrespiración y gastar energía. Ahora, cuando aumenta la cantidad de anhídrido carbónico, esa enzima se equivoca menos, ¿tá? Porque hay más cantidad de anhídrido carbónico en proporción al oxígeno. Entonces se equivoca menos y todas estas especies son C3. Las leguminosas, los pastos de invierno y las especies arbustivas o subarbustivas y las arbóreas también son C3. Hay algunas pocas arbóreas que son C4. Ese es un factor por qué se está arbustizando en el mundo. Segundo, hay aumento de patrones de lluvia. Hoy llueve bastante más que hace 100 años en el Uruguay.
Y va a seguir. La tendencia es que siga lloviendo más. ¿Tá? Y eso es una buena cosa para el Uruguay, porque si miramos con Australia, en Australia la tendencia es que baje la lluvia y se tienda a desertizar. ¿Tá? Ahora, la variabilidad de esa lluvia, y sobre todo en la estación más segura, que es la primavera, cada vez va a aumentar más. ¿Tá? Entonces, los árboles, si ustedes ven en el Uruguay, salvo la sierra, están desigualmente distribuidos a lo largo de cursos de agua. ¿Tá? ¿Por qué? Y bueno, porque el tema del agua juega un rol fundamental. Al aumentar los patrones de lluvia se favorece la arbustización. Y después, a nivel del mundo, ha habido cambios drásticos en medidas de manejo. En el mundo aumentó la carga, hay menos pasto para quemar y la frecuencia de los fuegos bajó. ¿Tá? ¿Por qué? Los fuegos controlan la vegetación arbustiva. Los árboles tienen crecimiento exógeno, tienen un tejido que se llama cambium que va por afuera. Cuando eso levanta a 60 grados centígrados, los árboles se mueren. ¿Tá? Por eso las palmeras no se mueren. Las palmeras tienen crecimiento endógeno. ¿Tá? Crecen desde el centro. Entonces, por eso, por ejemplo, en los grandes palmares en Colón, en Argentina, que se llenan de paraíso, para controlar el paraíso prenden fuego. No les pasa nada a las palmeras y a los árboles los matan. Entonces, ahora, ¿cuál fue el gran cambio que hubo en el Uruguay? Fue no el fuego, porque el fuego está muy estudiado en Australia, está estudiado en Estados Unidos, está estudiado en Argentina, está muy estudiado en Sudáfrica. Ahora en Uruguay no está muy estudiado porque en general no hay combustible para quemar. O sea, nosotros estamos sobrecargados, salvo algunos suelos de arena en Tacuarembó, en general nunca hay pasto para quemar nada. ¿Tá? Algún año aparecen algunos fuegos, salvo suelos de arena, se quema muy poco. Ahora, la gran cambio de medida de manejo que hubo en Uruguay fue la disminución de los lanares. Y los lanares tienen dos cosas. Muchas de estas plantitas las comen cuando son chiquitas. ¿Tá? Entonces, es como una planilla de controlador interno. Si yo tengo un rodeo de cría y no dejo nunca que entre en ternero, al final las vacas de cría en algún momento se van a morir. Entonces se me acabó. Y esto es como un chircal. En algún momento las chircas van a morir, algunas chircas se sabe cuánto viven, otras no se sabe cuánto viven. Si no hay reposición, a la larga el chircal se termina. No porque la oveja coma el chircal viejo, sino que come la reposición, que son plantitas chiquitas. Y hablando del senecio, tienen mucho más resistencia a intoxicarse con respecto a comer el senecio. Acá hay veterinario, así que si digo algún bolazo, perdónenme y digan, no, tiene razón. Entonces, lo que está pasando en Uruguay es esto. Esto es lo que está pasando, se está arbustizando todo. Estos son avances de espinillo, el espinillo el lanar lo controla muy bien, ahora después que pasa a los 15 o 20 centímetros, olvídate, el espinillo toma cuenta. Estas son chircales, que después voy a hablar algo de los chircales, porque a mí los chircales me encantan. Debajo del chircal, la chirca funciona como un árbol, o sea, tiene abajo del dosel de la chirca, como abajo del dosel del espinillo, se forma vegetación de invierno. Y nosotros podemos manejar eso pensando en los bovinos a favor, y vamos a hablar de eso. Esto es una zona arrocera, esto es Bacharadistrum triplenervium, que es una chirca, pero también aparecen, inclusive en suelos húmedos se da la arbustización. Hay algunos lugares de rocha que la arbustización es complicada, pero hay pocos lugares donde no se arbustiza. Antes se creía que en los suelos superficiales no aparecía la chirca. Cierren un suelo superficial y van a ver que a la larga se tapiza de chirca. Hay desde chirca negra, que es el Eupatorium bunifolium, ahora se llama Cantostile, o la chirca blanca, que es Baccharis draculifolia. Pero se llenan, aún con suelitos así, se llenan de chirca. Esto es el arequita, y bueno, uno de los grandes problemas que tenemos, por eso yo voy a ser drástico, no me imagino un Uruguay sin lanares, porque ahora va a hablar, Martín creo que habla de eso, pero estas plantas controladas con herbicida, vamos a estar toda la vida controlándolas con herbicida y nunca las vamos a terminar de controlar. Y eso tira por tierra el famoso Uruguay natural. Y además muchos de los herbicidas que se usan no solamente matan estas plantas, sino que afectan otras cosas. Entonces, apelar al control biológico utilizando el ovino, hay que buscarle la vuelta. Hay que buscarle la vuelta, pero si hablamos de sostenibilidad, tenemos que hablar del control biológico.
En otras partes del mundo están lo que se llaman servicios de majada. Hay gente que tiene majada chiquita, suplementada, y dice, bueno, te contrato para que vengas un mes en invierno y me controles el nacimiento, por ejemplo, de los cenecios o de la chica. Y eso se hace con oveja y se hace con cabra. Dentro del tema que está acosando al Uruguay son los cenecios. Este es el cenecio Celoy, que hoy dijo Germán, que apareció en la foto de Juan Pablo, era cenecio Celoy el que tenías ahí, que es pegajoso, es peludo y pegajoso, y es controlado con el lanar cuando es chiquito. Cuando es grande le comen la flor, pero no pretendan que un lanar coma toda una planta de esa. Ahora, cuando está chiquita sí la come. Este es el amariamol o cenecio brasiliensis, que antes se caracterizaba por estar más en el noreste, hoy está abarcando muchas zonas del país. Los dos son muy tóxicos. Este es el cenecio grisebachi, que antiguamente estaba en el litoral, hoy está en todo el país. La gente se cree que es grisebachi porque es gris, pero Grisebachi era un gran botánico, en honor a un botánico, pero coincide que es gris. Y en el este, un cenecio el que ha causado más muerte es Senecio ossifilus. Es muy parecido al Grisebachi, inclusive es gris, es tomentoso abajo, pero tiene las hojas envainadoras. En el este del país es el que ha matado más ganado últimamente. Estos cenecios hasta ahora son nativos. Cuando se habla de plantas nativas no se puede hablar de invasión, se habla de explosiones demográficas. De invasión se habla del que viene de afuera, me invade porque viene de afuera. Y uno de los invasores es el cenecio madagascariensis. Este cenecio, los otros son perennes, pueden ser bianuales o perennes. Este es anual y tiene un gran problema. Nace durante todo el año y florece todo el año. Es de hoja finita y una de las características que tiene es que tiene 13 pétalos. Ahora, yo recomendé a un productor, tenía este cenecio, le digo, pone ovejas. Me llamó, me relajó todo al otro año, porque dice, che, las ovejas no comen nada. Ahora, el problema es la densidad de las ovejas. Él puso muy pocas ovejas. Experiencias brasileras mencionan con cargas más o menos, dicen 0,47, pero carga de 0,5 se controla el cenecio. Y si no, vayan a ver el basalto hasta con cargas de 0,5 y ni que hablar con cargas de 1, no tiene cenecio. Ahora, cuando hay invasiones de muchos cenecios, ahí sí se precisan dotaciones de 6, 7, hasta 15 lanares por hectárea para controlar el cenecio. Inclusive la oveja es resistente y hay experimentos brasileños que mencionan de performances, de desempeños de majadas bovinas relativamente buenos con densidades altísimas de cenecio. O sea que eso hace que el cenecio, el lanar, deba comer mucho más por kilo de carne para intoxicarse por el tema. Hoy se ve, fruto de la sequía, y me pasó a mí de atender un establecimiento, de decir, bueno, ¿qué es lo que pasa en los novillos? Se vienen muriendo por goteo, es cenesiosis. ¿Y cuál fue la recomendación del veterinario? Sana y correcta, y vas a tener que vender toda la generación porque se te van a seguir muriendo, y fue pasando eso, se siguen muriendo, y 4 días y después, entonces es complicado. Entonces, de alguna manera, yo sé que se puede controlar con herbicida. La mejor manera de controlar con herbicida es control selectivo y posicional, con máquina de alfombra. Es una máquina que va tocando lo que nosotros queremos, y lo que no queremos no lo toca. Ahora, lo más sustentable porque si tenemos esa máquina, vamos a aburrirnos, vamos a tener dentro de 100 años, vamos a seguir pasando la máquina. Claro, durará, como me decía Martín, durará 2 o 3 años el efecto, pero después aparece. Entonces, el tema es buscarle una solución en el largo plazo. Y el tema de los lanares es un tema realmente importante para el control de esto que nos está perjudicando mucho, porque no solamente produce toxicidad, sino que saca área de pastoreo. Y el cenecio madagascariensis, en el basalto, en los potreros, me decía Federico de Brun el otro día, que tiene un potrero solo, que no puede tener lanares porque está cerca del pueblo, y ese está con cenecio madagascariensis. Los otros no. Entonces, donde hay lanares, no hay cenecio madagascariensis. ¿Qué lo que le decía de los chircales que se pueden usar a favor del ovino? Y yo soy un enamorado de esto, es que
Hay muchos estudios en Uruguay y en Argentina, qué es lo que pasa cuando se excluye un campo. Empezaron con estudios de Formoso, de Berreta casi simultáneamente, Altesor, Lezama, toda gente que ha estudiado. Cuando uno cierra un campo, lo excluye del pastoreo, lo que empieza a aparecer es que empieza a enmasiegarse y al principio empiezan a aparecer plantas, pastos invernales. Después de un tiempo de exclusión, las masiegas se incentivan, empiezan a aparecer subarbustos, inclusive empiezan a aparecer arbustos. Y después de muchos años, pero muchos años son 3 o 4, la parte de arbustos se llena. ¿Qué quiere decir que eso? Y de subarbustos. ¿Qué quiere decir? Que eso rápidamente se llena de chirca. En años llovedores uno puede formar un chircal en 4 años. ¿Tá? Si lo agarra una seca entre medio, demora mucho más. ¿Tá? Entonces, ¿qué es lo que pasa debajo de esto? Bueno, el chircal lo podemos ralear, ¿tá? O densificar. ¿Cómo? Se ralea o se identifica manejando dos cosas: dotación y relación lanar-vacuno. Si yo quiero ralearlo, aumento la relación lanar-vacuno, ¿tá? Y eso se ralea con el tiempo, y si lo aflojo, inclusive lo excluyo, se densifica. Ahora, estos módulos que se llaman arbustivos, ¿es algo nuevo? No, no es nada nuevo. Los productores toda la vida lo hicieron. En las estancias de basalto y en todas las estancias había chircales para poner los lanares post-esquila. Siempre había un chircal. Después se eliminaron. Esto antes no se sabía cómo generar un chircal, hasta tal punto que no se sabía que mi padre, que está hoy fallecido, que es agrónomo, a mí y a mi hermano nos hacía plantar chircal, porque no conocían cómo era el tema del fenómeno, de decir, dejo cerrar un campo y se enchirca. Nosotros manejamos los campos en un desequilibrio permanente favorable a nosotros. ¿Y cuál es el equilibrio? Los campos tienden a enchircarse. ¿Tá? Normalmente tienden a enchircarse. No se olviden que durante mucho tiempo no hubo grandes herbívoros en el Uruguay, había solamente venado de campo. Y el venado de campo estaban en una proporción no mucho mayor a lo que hoy. O sea, el campo uruguayo estaba mucho más arbustizado. Se calcula que había en la cuenca del Río de la Plata más o menos 8 millones de venado de campo por exportaciones de cuero. O sea que no había mucho más lanares de lo que hay hoy. Ahora, la fisonomía del campo era totalmente diferente, era mucho más arbustiva. Esta foto es de 2015, ¿tá? De un campo. Esto es del 2018. Empiezan a aparecer unos arbustos y a partir del 2018 no se dejaron entrar más lanares y se entraron vacunos a baja carga. Y esto es lo que hay hoy. Fíjense, miren cómo del 2018 al 2025 cómo cambió esto radicalmente por evitar la entrada de lanares y una dotación vacuna bastante baja. No fue una exclusión, pero se pareció muchísimo. Y eso es lo que pasa. Uno arbustiza un campo rápidamente. Eso es lo que está pasando, campos donde hay ovejas, campos donde no hay ovejas, se llenan de chirca y se está dando todo este fenómeno de arbustización con mío. Esto es la chirca y esto es lo que está pasando normalmente. Esto es un campo que lo cerramos hace 4 años. Fíjese, y se excluyó. Fíjese cómo se arbustizó todo. Ese es Baccharis articulata, carquejilla gris, es la que realmente hace bien para el hígado. Y yo creía que la carquejilla crecía así. La carquejilla ustedes la dejan venir y crece de 1,50 metros. Es la carquejilla esa que tiene 2 alas. En vez de 3 alas, la que tiene 2 alas. ¿Tá? Y eso se está utilizando con protección para lanares, tanto post-esquila como para aparición de los lanares. Ahora en este temporal de ayer o anteayer se encerraron todos los lanares ahí que están pariendo. ¿Tá? Y esto en 4 años se formó. En 4 años. Si viene llovedor, el chircal se forma enseguida. Lo que se sabe que debajo de la chirca hay 2 cosas. Hay menor temperatura en verano y mayor en invierno. ¿Tá? Hay menor radiación, llega menor radiación y hay mayor calidad de la pastura. ¿Tá? Entonces, esos módulos arbustivos no solamente sirven para los ovinos para proteger, sino también que sirven para las categorías solteras vacunas.
porque se da un fenómeno que los campos se invernalizan. Y lo mismo que pasa debajo del espinillo, pasa debajo de la chirca. Y está medido que hasta 1 metro de la chirca se invernaliza. Cuando un campo está enchircado, produce bastante bien. Si bien hay disminución en la producción de materia seca, hay un aumento de calidad y mejor bienestar animal. Ahora, cuando uno corta ese chircal, uno estivaliza el campo, lo hace más de verano, ¿tá? Porque el dosel de la chirca actúa como una malla sombra. Atenúa las heladas y atenúa el calor. Entonces, esas cosas tenemos que usarlas para correr para donde dispara la naturaleza. Cuando yo salí de facultad, me acuerdo clarito que habían hecho unas experiencias en Colonia Artigas que demostraban que el campo solo con lanares no se podía manejar. La conclusión de los ensayos era que solo con lanares no se podía manejar porque se creaba la doble estructura, los lanares en aquel momento sobrepastoreaban los pequeños lugares que quedaban y se armaba un relajo sanitario, era imposible. Pero hoy me animo a decir que solo con vacunos tampoco se pueden manejar. Hay que meter el tema de los lanares por todo lo que dije anteriormente. No es que sea hincha del merino, puse esta foto porque me encantó, porque para decir esto de los lanares, pero es una estancia que tuve el otro día, que como curiosidad es Paso Potrero, es una de las estancias donde estaba Artigas en el norte. ¿Tá? ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto? Algunos dicen que es donde aterriza un ovni. Bueno, esto se llama anillo de bruja. Esto es un hongo que empezó a crecer acá, no sé, 100, 200 años atrás y tiene crecimiento radial. Pero cuando llega, segrega hormona que produce un crecimiento de la pastura y lo están estudiando ese tema. Y en este caso, produjo el crecimiento de senecio. Bueno, muchísimas gracias.